Se me ha asignado un tema importante y maravilloso, simultáneamente justo y pecaminoso. Y esto probablemente será un poco más como una lección teológica que un sermón típico, porque quiero hacer todo lo que pueda para ayudarles a entender cuán importante es esto. Pero quiero comenzar con la historia de Lázaro, si me permiten. Lázaro, recuerdan, había estado muerto durante 4 días. Y el Señor llegó a su tumba. Había retrasado deliberadamente su llegada a Betania, para asegurarse de que Lázaro estuviera bien muerto. Y había una especie de, supongo, una especie de leyenda urbana flotante en el judaísmo de que después de 4 días el espíritu de un cuerpo dejaba de sobrevolar el cuerpo y se marchaba. Definitivamente. Y tal vez Jesús acomodó un poco esa leyenda. María y Marta creían que si Jesús hubiera llegado antes de que Lázaro muriera, no habría muerto porque Jesús tenía el poder de resucitarlo de entre los muertos. No estaban convencidas de que, quiero decir, poder para sanarlo. No estaban convencidas de que él tuviera el poder de resucitarlo de entre los muertos. Pero Jesús esperó deliberadamente a llegar hasta que hubieran pasado los 4 días para mostrar el alcance completo de su poder. Fue a la tumba de Lázaro y dijo a los dolientes que quitaran la piedra, lo que sin duda causó no poca perturbación. Y luego, uno de mis versículos favoritos de la Biblia que recuerdo haber memorizado de niño. Junto con memorizar muchos versículos. Pero creo que este fue el versículo favorito que memoricé de niño. Marta exclama: Señor, a estas alturas él huele mal, en el clásico inglés del rey Jaime. Juan 11:39, probablemente no memorizaron ese versículo, pero encontré todo tipo de usos para ese versículo. El hedor habría sido severo. Los judíos no embalsamaban. Y, por lo tanto, todo lo que hacían era básicamente poner algunos elementos, algunos componentes en la parte superior del cuerpo de manera tópica. No hacían realmente nada para eliminar el olor. Habría sido muy vergonzoso abrir esa tumba. Y que saliera ese olor. Jesús, sin embargo, ignoró su preocupación y gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y hace años leí a un comentarista que dijo que es bueno que le especificara a Lázaro o todas las tumbas del mundo se abrían vaciado en el acto. Porque ciertamente desde Juan 5 tenía el poder de resucitar a los muertos, a todos los muertos. La vista de los dolientes cuando vieron a Lázaro está registrada en las Escrituras. Dice, estaba atado de pies y manos con vendajes y su rostro estaba envuelto con un paño. Básicamente, creo que salió de la tumba como una momia saltarina y se quedó allí donde la gente podía verlo. Y luego Jesús dice esa famosa línea: desátenlo y déjenlo ir. Mientras las fétidas ropas de la tumba llenas de la descomposición y el hedor de la muerte se aferraban a Lázaro, él olía mal. Y él no podía expresar completamente su nueva vida. En un sentido muy real, creo que esto es una analogía gráfica de nuestro predicamento como cristianos regenerados. Hemos sido resucitados de entre los muertos. Hemos sido resucitados a una nueva vida. Nosotros, sin embargo, todavía estamos atrapados con los restos de nuestra existencia anterior. Hemos sido resucitados, pero olemos mal. Así que, ese es el título de mi mensaje. Hemos sido resucitados, pero olemos mal. Esa es la realidad de nuestra condición espiritual. Sin embargo, hay un problema más profundo que el que tenía Lázaro. Los andrajos de momia de Lázaro se desechaban fácilmente. Después de todo, era solo una mortaja de lino.
Y una vez que fue removida, el hedor de la corrupción de la muerte ya no se aferraba a Lázaro. Nuestro predicamento no puede resolverse tan rápidamente, y no puede resolverse tan fácilmente. ¿Por qué? Porque no es solo una mortaja lo que se aferra a nosotros superficialmente. Es un cadáver completo y muerto atado a nosotros. Pablo lo llama en Romanos 7 versículo 24. El cuerpo de esta muerte es la presencia del pecado que permanece en nosotros, en nuestra carne mortal. Vivimos, y sin embargo, el hedor de la muerte no está solo en nosotros, sino en todo nosotros. Es por eso que Romanos 8 y 23 dice: esperamos la redención del cuerpo. Esperamos la liberación de este cuerpo de muerte. Dirás, bueno, ¿qué nos ha pasado? ¿Cuándo fuimos salvos entonces? Y la respuesta a eso, si miras en tu Biblia, viene de Romanos 6. Y vamos a mirar un poco a Romanos 6 y 7. Hay tanto aquí, no podemos cubrir todo. Pero solo para tocar algunas cosas que se mencionan en él. Capítulo 6 de Romanos, por ejemplo, los versículos 5 y 6. Si nos hemos unido a él, es decir, a Cristo, en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo yo fue crucificado con él. Eso simplemente dice, no somos quienes solíamos ser. Nuestro viejo yo crucificado, nuestro viejo yo está muerto. ¿Y cuál es el efecto de eso? Nuestro cuerpo de pecado ha sido anulado. Esa entidad que alguna vez fuimos se ha ido. Nosotros, como resultado de eso, ya no somos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si fueras esclavo de alguien y murieras, ya no serías esclavo de esa persona. Esa es la analogía simple. Hemos sido liberados entonces de la esclavitud al pecado. Liberados del dominio del pecado. El dominio del pecado ha sido roto. No es decir que el pecado ya no está presente. Es decir, ya no gobierna. Ya no tiene dominio. Sigue hasta él. Versículo 11. Consideraos muertos al pecado. Un lenguaje muy fuerte. Pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Somos como Lázaro, estábamos muertos, ahora estamos vivos. Lo ves de nuevo en el versículo 14, el pecado no será amo sobre ti. Lo ves de nuevo en el versículo 17. Gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, te hiciste obediente de corazón a ese esquema, esa forma de enseñanza a la que fuiste comprometido. Como resultado, habiendo sido liberado del pecado, te convertiste en esclavos de la justicia. Este es un cambio real. Esta es una verdadera transformación. Y luego el versículo 22, ahora habiendo sido liberado del pecado y esclavizado a Dios, obtienes tu beneficio que resulta en santificación y el resultado, vida eterna. Ahora, estos versículos nos están diciendo que lo que realmente sucedió fue una muerte real. Que había una entidad en existencia que ya no está en existencia. Esta es una verdadera transformación. Crecí escuchando que la salvación era adición. Que eras un hombre viejo y una naturaleza vieja, y cuando te convertías en creyente, obtenías una nueva naturaleza añadida a tu naturaleza vieja. Y la gente solía ilustrarlo diciendo que la naturaleza vieja es el perro negro, la nueva naturaleza es el perro blanco. Y quien gana, a quien le dices sicum. ¿Qué? Eres lo que eras y la salvación añadió algo. Ese no es el lenguaje del Nuevo Testamento. No es adición, es transformación.
Y el lenguaje no puede ser más fuerte. Es muerte y vida. Es la muerte de una entidad y la creación de una nueva entidad por el poder de Dios. De hecho, es tan dramático que el cambio en ti en tu salvación fue mayor que el cambio en ti será en tu muerte. Ya has tenido la creación de una nueva entidad que es apta para el cielo. Así que la muerte para ti es sustracción. Simplemente sueltas tu humanidad no redimida. La transformación dramática, total, absoluta en el lenguaje de muerte y vida ocurrió en tu salvación. Ahora, la pregunta debe hacerse en este momento. Cuando Pablo dice todo esto, el pecado no será amo sobre ti, ya no eres esclavo del pecado, considérate vivo para Dios y muerto para el pecado. Está diciendo que aunque el pecado no es amo sobre nosotros, es posible que podamos convertirnos en amos totales sobre el pecado. ¿Podemos alcanzar realmente la ausencia de pecado? ¿Es ese el objetivo? ¿Es ese el objetivo? Recientemente leí esto de un ministerio nacional, una cita. No se puede poner límite al grado de perfección alcanzable en esta vida. Hacerlo sería limitar la gracia de Dios. Claramente, la única limitación en cuanto a cuán santo puede ser es la que impones por tu propia voluntad libre. Así que, aprieta tu propia voluntad libre y sé perfecto. Ese es el mensaje. Esto es llamado, por muchos, santificación completa. Ese es un término técnico. Déjame leerte de la Iglesia del Nazareno. Esto no es la Iglesia del Nazareno, ¿verdad? No quiero que el techo caiga aquí. Los artículos de fe de la Iglesia del Nazareno. Esto está en los artículos de fe de la Iglesia del Nazareno. Creemos que la santificación completa es ese acto de Dios, de alguna manera basado en nuestra voluntad libre, podría añadir, ese acto de Dios posterior a la regeneración por el cual los creyentes son liberados del pecado original o la depravación. La próxima vez que pases por una iglesia nazarena, piensa en eso. La santificación completa es ese acto de Dios posterior a la regeneración por el cual los creyentes son liberados del pecado original o la depravación y llevados a un estado de devoción completa a Dios y la obediencia santa del amor perfeccionado. Se logra por el bautismo con el Espíritu Santo y comprende en una experiencia la limpieza del corazón del pecado y la presencia permanente del Espíritu Santo, empoderando al creyente para la vida y el servicio. La santificación completa se logra instantáneamente por fe, precedida por consagración completa. Esta experiencia también es conocida por varios términos que representan sus diferentes fases, como perfección cristiana, amor perfecto, pureza del corazón, la plenitud de la bendición y santidad cristiana. Creemos que hay una distinción marcada entre un corazón puro y un carácter maduro. El primero se obtiene en un instante. El resultado de la santificación completa, el último es el resultado del crecimiento en gracia. Así que, puedes ser inmaduro y completamente santificado, en su opinión. Déjame seguir esto un poco más, para que pueda aclarar esta posición en particular. Es la idea de que posterior a tu salvación, puedes alcanzar en un momento, instantáneamente, por un acto de tu propia voluntad libre a través de la fe, santificación completa, de modo que se elimine completamente la realidad de la depravación total. Es una experiencia. No es progresiva. No es como madurar. Es una experiencia instantánea. Si rastreas esto, encontrarás, por ejemplo, a Martín Lutero enfrentándolo y llamándolo una falsa filosofía de Aristóteles adaptada por escolásticos medievales. Lutero dijo esto:
enseñan que el pecado es completamente destruido por el bautismo o el arrepentimiento, y por lo tanto consideran absurdo que el apóstol confiese que el pecado habita en mí. Como hombre convertido o espiritual, dicen, ya no podría tener ningún pecado en él. Por lo tanto, argumentan, aquí habla de sí mismo como un hombre no convertido. Así que, desde los tiempos de Lutero, había quienes enseñaban lo que se conoció como perfeccionismo, o alguna forma de santificación completa. B.B. Warfield, quien nos ha ayudado tanto en los fundamentos de nuestra comprensión de muchos elementos de la teología reformada, y tuvo una gran influencia en mí cuando estaba en el seminario. B.B. Warfield ha escrito una gran obra llamada Perfeccionismo. Y. Si quieres mucha historia del perfeccionismo, que es otro término para la santificación completa, él sería inicialmente el que leer. Él rastrea la influencia moderna hasta John Wesley, por supuesto. Fue John Wesley, dice Warfield, quien inyectó e infectó el mundo protestante con esta idea de santificación completa. Que un creyente puede alcanzar un punto en esta vida debido a una experiencia instantánea de fe voluntaria donde la depravación es cancelada y está completamente santificado o alcanza la perfección cristiana. Citando a Warfield, él dice de John Wesley, no había ningún elemento de la enseñanza de Wesley que le brindara mayor satisfacción que este. No hay ningún elemento de la enseñanza de Wesley que sea más elogiado por sus seguidores. Esto fue un componente enorme de la teología wesleyana. Warfield continúa mostrando que a medida que ola tras ola de este movimiento de santidad ha llegado a la orilla de la Iglesia, por seguro que ha tenido varias formas. Pero hay un fundamental consistente. Bueno, hay muchos elementos en él, pero el fundamental consistente es que este tipo de perfeccionismo y santificación, y la santificación en sí misma, para él caso, se divide de la justificación. El núcleo esencial de esta noción que se repite en movimientos diversos es que la justificación y la santificación están divididas una de otra, son dos dones separados de Dios, que apropiamos momentáneamente, instantáneamente por una experiencia de fe. Su visión es que la santificación se obtiene de la misma manera que se obtiene la justificación, por un simple acto de fe, y no el mismo acto que la justificación. Pero un nuevo acto y posterior, opcional, pero muy, muy deseable. La santificación en su visión es la segunda obra de gracia. ¿Has oído eso? La segunda obra de gracia. Y, por supuesto, ya que puedes perderla, al igual que puedes perder tu salvación. Podría ser la tercera y la cuarta y la 50ª. Pero es inmediata y es completa cuando sucede. También dicen que la santificación trae completa libertad de pecados. Y preguntas, ¿cómo diablos se salen con la suya con eso? Devalúan la definición de pecado. Para ellos, los pecados son aquellos que son premeditados, intencionales y conscientes. Ahora, cuando has logrado esta santificación separada de la justificación, también por un acto de fe de voluntad libre, tienes que saber que no es una realidad estable. Consistente con su arminianismo, como la salvación, es una realidad inestable. Viene momentáneamente, y debe mantenerse. Entonces, la forma en que funciona es, solo eres libre de pecado si eres libre de pecado. Si no eres libre de pecado, no eres libre de pecado. Debe mantenerse o se perderá. A menudo se pierde, pero puede recuperarse instantáneamente por otro acto de fe. ¿Cuántas de ustedes, señoras, usan cubiertos Oneida en su cocina? ¿Alguna vez han visto ese pequeño Oneida? ¿Alguien usa eso? ¿Oneida?
Ya sabes, es una marca. ¿Alguna vez lo has visto? Mira en la parte posterior de tu vajilla. Enorme compañía de cubiertos. Dices, esta es una transición extraña. Está bien. Quédate conmigo aquí por un minuto. Es temprano. Estoy dejando fuera algunas de las declaraciones de transición. ¿Puedes entender eso? Oneida es una compañía de cubiertos, hasta donde tú sabes. Pero su verdadera historia es que Oneida fue una de las comunas utópicas más conocidas de unas 50 que operaron en el estado de Nueva York después del ministerio, si quieres llamarlo así, de Charles Finney. Oneida era una comuna formada por 300 perfeccionistas. Había un hombre llamado Henry Noyes, que era seguidor de Charles Finney. Estamos hablando de 1849 a 1879, un periodo de 30 años de esta comuna Oneida. Había 300 personas en la comuna Oneida. Seguían el arminianismo de Finney, y llegaron a esta convicción de perfeccionismo. Comenzaron la compañía de cubiertos que todavía opera hoy. Lo que muy pocos sabían y lo que no se descubrió hasta 1879 fue que esta comunidad perfeccionista, esta comuna perfeccionista que había alcanzado la santificación completa, amor perfecto, perfección cristiana, practicaba el matrimonio comunal. Los 300 estaban disponibles entre sí. Y tan pronto como los niños alcanzaban la pubertad, eran inyectados en la orgía. Cada mujer estaba disponible para cada hombre, comenzando joven. Y sin embargo, eran una comunidad perfeccionista cristiana. Eso requiere alguna redefinición del pecado. Y aunque admitidamente eso es una ilustración bizarra, es buena para usar porque estás familiarizado con el nombre. Habían descubierto una forma de vivir en una orgía perpetua y aún así estar completamente santificados. Me sorprende que no vuelva hoy porque sería un grupo popular. Y aunque esa es una ilustración bizarra del perfeccionismo, en todos los casos los defensores del perfeccionismo tienen que devaluar el pecado en cierto grado. Se ven obligados a devaluar el pecado. Se ven obligados a redefinir el pecado. Se ven obligados a redefinir la santidad. Para acomodar la realidad. Para acomodar la realidad. Y hoy, los metodistas, los viejos metodistas, el ejército de salvación, la Iglesia Nazarena, otros grupos wesleyanos, pentecostales, carismáticos, afirman la santificación completa, incluso llamándola por el nombre de erradicación, porque creen que existe la posibilidad de la erradicación del pecado original. El pecado entonces se convierte solo en lo que es premeditado, solo en lo que es consciente, solo en lo que es intencional, y solo en lo que la cultura dada define como pecado. Actos malos no conscientes e involuntarios son etiquetados como errores, y algunos en realidad solo los etiquetan como tentaciones. Obviamente, cada perfeccionista se enfrenta cara a cara con evidencia clara y abundante de que el pecado reside y molesta al cristiano más devoto. No me están engañando, y realmente no se están engañando a sí mismos. Entonces, para aferrarse a esta idea, tienes que redefinir la santidad, tienes que redefinir el pecado, y también terminas torturando tu propia conciencia, torturando tu propia conciencia. Dices, bueno, no estoy en ese movimiento, y estoy bastante lejos de ese movimiento. Aquí estoy en una conferencia reformada. Probablemente no estés realmente lejos de este movimiento. Crecí con los adornos de este movimiento en mi vida. Han habido modificaciones de este movimiento que han encontrado su camino básicamente en el
Tejido del evangelicalismo en este país. De hecho, lo definieron altamente. Crecí como un niño en una iglesia bautista. Cada vez que teníamos una reunión juvenil, se nos pedía que nos acercáramos y rededicáramos nuestras vidas. ¿Suena familiar? ¿Alguna vez fuiste a un campamento? Y si quieres rededicar tu vida, tomas una piña y la lanzas al fuego. O un palo y lo llaman un servicio de fagot. Ya no lo llaman así. Afortunadamente. Recuerdo ir a un campamento una vez, y el orador nos estaba animando a tratar de llevarnos al segundo nivel. Estaba tratando de catapultarnos por emoción a este nivel donde rededicaríamos, reconsagraríamos. Y estábamos muy emocionados. Tenía lágrimas bajando por mis ojos. Solo estaba tratando de averiguar qué significaba eso y qué debía hacer. Y recuerdo que el niño a mi lado estaba teniendo una lucha real. Y se suponía que debía subir y agarrar una piña y lanzarla al fuego. Y él caminó hacia él frente, y esperaron que caminaras y quizás dijeras una palabra. Y este niño caminó hacia adelante, se quitó el reloj y lo lanzó al fuego. Su reloj. Dijo, quiero dedicar mi tiempo a Dios. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer eso si no sabes qué hora es? Es bastante básico. Una vez que este niño fue llevado a cierto nivel de emoción, caminé allí con mi piña. Ya sabes, y luego cuando regresabas a casa, el pastor juvenil siempre te decía, ¿no? Queremos que puedas mantener la experiencia en la montaña. ¿Alguna vez has escuchado ese tipo de charla? Sí, todos crecimos en ese tipo de cosas. En mis primeros años. En Grace, esto realmente sucedió en la iglesia. Al final de un servicio, y le dije a la gente que considerara su relación con Cristo al final de un mensaje, y una señora comenzó a bajar por el pasillo principal de la iglesia con un perro. Un perro vestido con un pequeño suéter rojo. Un perro de una señora. Y cuando llegó al frente, había bajado y le dije, ¿puedo ayudarla, señora? Y ella dijo, no, está bien. Vamos a la sala de oración. Mi perro acaba de rededicar su vida. ¿Qué? Eso realmente sucedió. Realmente no sabía qué decir. La gente se encariña mucho con sus perros. Obviamente, le faltaban algunos ladrillos para una carga completa. Pero fue como una metáfora de toda esa idea loca de que en algún momento puedes catapultarte a alguna otra zona espiritual. ¿Puedo decirte esto? Esto está cerca de todos nosotros porque también es una enseñanza central en el movimiento de salvación sin señorío. De eso se trata este movimiento. Que puedes tener a Jesús como Salvador y quizás más tarde llegar a que Él sea Señor. Solía escuchar eso cuando era niño. Haz de Jesús el Señor de tu vida. Haz de Jesús el Señor de tu vida. Finalmente descubrí, no puedo hacerlo, Señor. Esa no es mi responsabilidad. No tengo el poder ni el derecho de hacer eso. Él es Señor. Pero eso es lo que escuchamos creciendo. Haz de Jesús Señor. Él es tu Salvador. Hazlo, Señor. Fui una vez al Instituto Bíblico Moody, y prediqué durante una semana hace años. Solíamos tener la semana de los fundadores, y tenían a varios de nosotros hablar. Un tipo tendría la sesión de las 10, otro tipo tendría la sesión de las 11, y otro tipo tendría la sesión de las 2, y luego rotaríamos por la noche. Así que había como 3 oradores.
Yo estaba dando una serie sobre la santificación bíblica. En la hora temprana, y en la próxima hora, uno de los maestros sin señorío estaba allí, básicamente diciendo, no te preocupes por la segunda bendición todavía. No te preocupes por hacer de Jesús Señor. Realmente dijo, no te preocupes. Por eso hasta que tengas 30 o 35 años. Es suficiente que Él sea tu Salvador ahora. Más adelante, puedes hacerlo, Señor. Así que esto está cerca de nosotros. Este tipo de enseñanza impregna. Cada vez que vas a una iglesia. Fui a una reunión. Una vez en Canadá, y comenzaron a hablar de avivamiento. Se convierte en esto. Tratando de animar a las personas que son cristianas a ser avivadas y venir al frente y reconsecrarse, rededicarse, ser avivadas. Esto básicamente es perfeccionismo wesleyano en sus muchas formas, que va desde ese tipo de experiencia hasta la comunidad Oneida y todo lo que hay en el medio. En los libros que he escrito sobre el tema del señorío, realmente estoy tratando con esta misma idea. Si quieres ayuda sobre esto, ve a buscar un libro clásico estándar de J. C. Ryle sobre la santidad. En ese libro, escrito en 1879, Ryle dice, saltos repentinos e instantáneos de la conversión a la consagración, no los veo en la Biblia. Por supuesto, no los ves en la Biblia. No están allí. Él sabía lo que todos los teólogos precisos saben. Que la justificación y la santificación son inseparables. Ambas vienen en la salvación. La justificación es instantánea. La santificación comienza y es progresiva. Y no hay saltos a alguna otra categoría de erradicación o perfección. Esto es, por cierto, un error serio y consecuente. Ha estado presente durante mucho tiempo. Y como dije, simplemente impregna nuestro evangelicalismo contemporáneo. Y si estás tratando de operar en este asunto de la santificación con un paradigma falso, estás en grandes problemas. Estás en grandes problemas. Estás persiguiendo lo incorrecto por el camino equivocado. Si crees que la forma de ser santo es ahuyentar a los demonios de tu vida, ese es un paradigma equivocado. Si crees que la forma de ser santo es hablar en lenguas, ese es un paradigma equivocado. Si crees que la forma de ser santo es tener alguna experiencia de rededicación que te catapulte a otro nivel, ese es un paradigma equivocado. Es un error serio y consecuente. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, Pablo dice, por su hacer, por gracia soberana, estás en Cristo Jesús, quien se convirtió para nosotros en sabiduría de Dios y justicia, eso es justificación, y santificación, todo a la vez, todo al mismo tiempo. En el capítulo 6 de 1 Corintios y el versículo 11, y tales eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, y fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. No puedes separar la santificación de la justificación. En el momento de nuestra justificación, fuimos apartados del pecado. Lo viejo está muerto, lo nuevo vive, y progresa en él. Desarrollo santo hacia la glorificación. Probablemente sería útil, espero que sea útil, pensar un poco en la justificación y la santificación, porque creo que esto es esencial. Similitudes. Aquí hay algunas similitudes. Ambas se originan y provienen de la gracia libre de Dios. Ambas. Solo por su gracia los creyentes son justificados y santificados. Totalmente la obra de la gracia. En segundo lugar, ambas son parte de la obra redentora de salvación de Cristo.
Él es la fuente de nuestro perdón en la justificación y nuestra purificación en la santificación. En tercer lugar, ambas estarán presentes en las mismas personas, de modo que cualquiera que esté justificado también será santificado. Y cualquiera que esté siendo santificado ha sido justificado. En cuarto lugar, ambas comienzan simultáneamente. El momento de la justificación es el momento en que comienza la santificación. En quinto lugar, ambas son necesarias para la glorificación. Aquellos que alcanzan el cielo no solo han sido perdonados de sus pecados, también se les ha dado nueva vida. Ahora, hay algunas diferencias. Aquí hay algunas. En la justificación, el pecador es contado justo porque la justicia de Cristo le es imputada. Sabemos eso. En la santificación, el pecador está siendo realmente hecho justo, aunque en un grado limitado a través de la obra del Espíritu. En segundo lugar, la justicia de la justificación no es nuestra. Es de Cristo. La justicia de la santificación es nuestra, forjada en nosotros a través del Espíritu Santo. En tercer lugar, nuestras propias obras no juegan ningún papel en la justificación. Nuestras obras juegan un papel importante en la santificación, porque Dios nos manda a trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. En cuarto lugar, la justificación es una obra instantánea y terminada, totalmente completa en el momento en que el pecador cree. La santificación es una obra imperfecta que dura el resto de su vida, no completa hasta la glorificación. Y, finalmente, la justificación no aumenta, no se desarrolla, no crece. El pecador es tan justo en él momento de la conversión como lo será en la eternidad. Pero la santificación es progresiva a medida que los creyentes crecen en su caminar espiritual hasta la glorificación. Y si comprendes la verdadera doctrina de la justificación y la santificación, puedes descartar todo este perfeccionismo. Tantos himnos que cantamos, las personas que son perfeccionistas no pueden cantarlos. Cantamos uno esta mañana. Hablamos de nuestra pecaminosidad, nuestra miseria. Thomas Watson escribió esto: la fe salvadora vive en un corazón roto. Siempre crece en un corazón humillado por el pecado, en un ojo lloroso, y en una conciencia llorosa. En otras palabras, si realmente estás siendo santificado, eres cada vez más consciente de tu pecado. Jóvenes vienen a mí en el Masters College todo el tiempo, y hacen preguntas. Y es solo un gozo trabajar con estos niños. Y una de las preguntas comunes que recibes, porque, ya sabes, hay todo tipo de tentaciones corriendo a velocidad de vértigo entre nuestros jóvenes, me llaman, bueno, probablemente no debería decirles cómo me llaman, pero me llaman Johnny Mac. Los niños, y me encanta. Quiero decir, me encanta. Entonces, oye, Johnny Mac, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Alguna vez ganaré la victoria sobre el pecado y la tentación? ¿Eres mayor que yo? Dime. Y mi respuesta es esta: sí. Sí. A medida que creces en gracia, en el conocimiento de Cristo, a medida que la palabra hace su obra, a medida que el Espíritu hace su obra, y tu santificación aumenta, y estás siendo cambiado por Él. Espíritu de Dios a la imagen de Cristo mientras contemplas su gloria, sí, ganarás la victoria sobre el pecado. Tendrás una victoria creciente y una iniquidad decreciente. Sí, estarás mejor. Sin embargo, te sentirás peor. ¿Qué? Así es. Porque parte de ser mejor es odiar más el pecado.
Entonces, si eres honesto acerca de tu santificación, no vas a anunciar, tuve una experiencia el otro día y he llegado a la erradicación. En primer lugar, no creo eso. En segundo lugar, tú tampoco lo crees. Y por eso digo que es el camino rápido a una conciencia torturada. Ni siquiera sabes cómo definirte. Estás jugando juegos mentales. Es lo suficientemente malo que puedas perder tu salvación. Encima de eso, puedes perder tu santificación. Esto es caos. Y sin embargo, es una idea dominante en la Iglesia. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 20, versículo 9, ¿quién puede decir que he limpiado mi corazón? ¿Quién puede decir que estoy puro de mi pecado? Pregunta retórica a la cual la respuesta es, nadie. O un Juan 1, 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es bastante serio. O Santiago 3, 2, todos tropezamos de muchas maneras. O Gálatas 5 y 17, porque la carne establece su deseo contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estos están en oposición uno al otro, de modo que no puedas hacer las cosas que deseas. Dices, bueno, Pablo era un cristiano maduro. Si alguien estaba completamente santificado, debía estar completamente santificado. Si alguien había erradicado la naturaleza pecaminosa o la depravación, debía haberla erradicado. No. Está hablando de sí mismo allí. De hecho, lo sabemos. Gira a Romanos 7, porque aquí está su testimonio. Y esto es realmente la forma definitiva de mirar a un creyente que es maduro, que está siendo santificado. Progresivamente, que da este testimonio. Escucha este testimonio. Aquí están antes de mirar Romanos 7, puedes estar girando hacia él. ¿Pero recuerdas las palabras de Pablo? Es una declaración digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales soy el primero. Este es un hombre que en su madurez, al final de su vida, el hombre más piadoso, dice, no era el pecador principal. Y esto es lo que estaba diciendo antes. Pecas menos y te sientes peor. Porque cuanto más íntimamente conoces a Dios, más odias el pecado que está en ti. El mismo hombre que dijo que era el principal pecador dice en 2 Corintios 11, 2, nuestra orgullosa confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia de que en santidad y sinceridad piadosa, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Y dices, ¿estás bromeando? La misma persona dijo, soy el jefe de pecador, y por otro lado dice, mi conciencia no me acusa porque trato con el pecado. Ahora, mira Romanos 7 y 14. Solo necesitas seguir el flujo aquí. Sabemos que la ley es espiritual. Soy de carne, vendido al pecado. No acaba de decir en el capítulo 6 que fue liberado de la esclavitud al pecado. ¿Qué es esto? Bueno, va a tener que aclarar eso, porque suena como si estuviera diciendo lo opuesto. Porque lo que estoy haciendo, no entiendo. No practico lo que quisiera hacer, sino que hago lo que odio. Este es el dilema. No hago lo que quiero hacer. Hago lo que no quiero hacer. Versículo 16. Hago lo mismo que no quiero hacer. Pero versículo 17, muy importante. Entonces, ¿cómo describo esto? Ya no soy yo quien lo hace,
Esta es una declaración muy, muy importante. No hago lo que quiero hacer. Hago lo que no quiero hacer. Amo la ley de Dios. Es santa, justa y buena, dijo. Concuerdo con la ley de Dios. Termino haciendo lo mismo que no quiero hacer. De acuerdo con la ley, confesando que es buena. Entonces dice, ya no soy yo quien lo hace. No es el nuevo yo. No es el hombre nuevo. No es la nueva creación. Pero es el pecado que mora en mí. Está diciendo, cobré vida. Salí de la tumba. Viejo hombre está muerto. El viejo yo está muerto. Vivo, pero huelo mal. Estoy impregnado con el hedor de la muerte. Sigue volviendo al mismo tema una y otra vez. Sé que no hay nada bueno en mí, es decir, en mi carne, mi humanidad no. Redimida, la parte de mí que aún no ha sido recreada. El deseo está presente en mí, pero el hacer lo bueno no lo está. Porque el bien que deseo, no lo hago. Pero practico el mismo mal que no deseo. Si estoy haciendo lo mismo que no deseo, ya no soy yo quien lo hace. Ahora, esta es la segunda vez que dice eso. No lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. Sin embargo, lo estoy haciendo. Él separa una entidad en él. No es el nuevo yo. No es ese yo que está crucificado con Cristo y ahora vive. No es la nueva creación, porque Dios no puede crear algo de sus manos pecaminoso. Así que el nuevo yo, la nueva vida, el hombre nuevo que está en mí está libre de pecado. Pero el pecado todavía está presente. Todavía. Reside, y él dice esto específicamente, en mi carne. En mi carne. Versículo 20. Estoy haciendo lo mismo que no deseo. Ya. No soy yo quien lo hace. El pecado mora en mí. Encuentro entonces el principio, el mal está presente en mí. Él separa el mal que está allí residiendo, permaneciendo de quien es él. Él es el que ama la ley de Dios. Él es el que desea hacer él. Bien. Él se regocija alegremente con la ley de Dios en su hombre interior. El hombre interior es la nueva creación. Pero hay un principio diferente. Hay otro principio en los miembros de mi cuerpo, librando guerra contra la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Él tiene mucho cuidado de decir que el hombre nuevo es santo. El hombre nuevo ama lo que es bueno. El hombre nuevo creado por Dios, tan claramente definido en el capítulo 6, anhela hacer lo correcto, solo puede hacer lo correcto. Pero está impregnado por la carne, por el cuerpo, por los miembros. Esto no es solo cuerpo físico. La carne abarca toda nuestra humanidad, mente, voluntad, emociones, acciones. Pero Pablo hace una distinción. Sabe que si algún hombre está en Cristo, es una nueva creación. Sabe que ha nacido de Dios, en palabras de Pedro, con una semilla incorruptible. Que ese hombre nuevo es tan libre del pecado que vivirá para siempre. Vivirá para siempre. No vas a pasar por otra muerte y resurrección espiritualmente para entrar al cielo. Eso ya se ha hecho. La vieja vida, el viejo hombre, el viejo yo no era parcialmente pecaminoso, no era mayormente pecaminoso, sino totalmente pecaminoso, no tenía absolutamente ninguna justicia y ningún potencial para la justicia, por lo que tuvo que morir. En la salvación murió, Dios lo mató, y Dios creó una nueva vida, una nueva entidad que es sin pecado, santa, justa y eterna. Está más allá del alcance del pecado.
Es pura. Está lista para el cielo, para la presencia de Dios. La salvación de nuevo es transformación, no adición. ¿Pero por qué seguimos pecando? Debido a esta carne que queda. Es por eso que gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos. Cuando pienso en el cielo, no pienso en calles que son oro transparente. Eso es algo interesante. Me gustaría ver puertas hechas de un perla y características con joyas, pero lo que me atrae del cielo es la ausencia de pecado. Quiero decir, he estado en esto durante mucho tiempo. Se vuelve viejo. Vivir conmigo se vuelve viejo. Pero no es la nueva creación. Es el pecado que está en mí. Somos como una semilla santa. En una cáscara impía. Somos una entidad santa encarcelada en carne no redimida que afecta a nuestro cuerpo, mente, emoción, voluntad, afectos, acciones. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, tenemos que someterlo. Aquí es donde se libra la batalla, y no hay manera de catapultarte a una zona libre de pecado. Pablo dice en Romanos 6 y 12, no dejes que el pecado reine. No sigas presentando los miembros de tu cuerpo como instrumentos de injusticia. O 1 Corintios 9 y 27. Golpeo mi cuerpo en sumisión, para que al predicar a otros, yo mismo no me convierta en descalificado. Romanos 7 y 24, lo resume, hombre miserable que soy. Hombre miserable que soy. Esa es una declaración muy madura. Si alguien se te acerca y dice, bueno, solía ser miserable y ahora soy perfecto. No, son mucho más miserables de lo que entienden. Hombre miserable que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Era una costumbre entre los tiranos antiguos cuando deseaban infligir a los hombres los castigos más temidos, dijo Spurgeon, tomar el cuerpo de la víctima que habían matado y atar el cadáver muerto al asesino, colocarlos de espaldas a espaldas. Y había un hombre vivo, dijo Spurgeon, con un cadáver muerto atado a él, pudriéndose, corrompiéndose. Debe arrastrar alrededor del cadáver donde quiera que fuera hasta que el cadáver lo infectara y le quitara la vida. Esto es de lo que Pablo está hablando aquí. Tenemos nueva vida, pero no solo llevamos puesta una mortaja de pecado. Tenemos el cadáver muerto atado a nosotros, y su influencia es poderosa. ¿Poderosa? Es, dijo Spurgeon, la muerte encarnada, la muerte concentrada, la muerte morando en el mismísimo templo de la vida. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Capítulo 8 de Romanos en el versículo 13, dice, sí. Vives de acuerdo con la carne, debes morir. Pero si vives de acuerdo con el Espíritu, estás en el proceso de poner muerte a las obras del cuerpo. Los creyentes viven. Los creyentes luchan la batalla. Los creyentes, para usar el lenguaje antiguo, mortifican la carne. Los creyentes hacen todo lo que pueden para matar el pecado que queda. Este es el comportamiento distintivo de los verdaderos cristianos. No imaginando que no tienen pecado, sino esforzándose constantemente por todos los medios de gracia para mortificar el pecado que queda. Absteniéndose del pecado. Manteniéndose fuera del camino de la tentación. No haciendo ninguna provisión para la carne. Fijos en Jesús. Caminando en el Espíritu. Meditando en las Escrituras. Orando fervientemente, como dijo Jesús, para no caer en la tentación. Es una batalla de por vida que luchas diariamente. Y tienes que lucharla con pasión.
Comencé con una ilustración del Nuevo Testamento de Lázaro, algo así como una analogía. Quiero tomar prestada una analogía del Antiguo Testamento para cerrar. Gira a 1 Samuel 15. Y por cierto, no he rascado la superficie de todas las cosas que deberíamos entender sobre esto. Y. Les recomiendo un estudio cuidadoso y reflexivo de Romanos 6 y 7, y obtener el buen material sobre eso para ser enriquecidos. Samuel le dijo a Saúl, en 1 Samuel 15, 1, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora, por lo tanto, escucha las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, como se puso en su contra en el camino mientras subía de Egipto. ¿Recuerdan la historia? Atacaron la retaguardia de los israelitas y mataron a las mujeres y los niños. Fue un ataque bajo y un asalto. Y así Dios dice: ve y ataca a Amalec y destruye completamente todo lo que tiene. Y no los perdones, sino pon a muerte tanto al hombre como a la mujer, al niño y al infante, al buey y a la oveja, al camello y al asno. Guau. Oblitera a los amalecitas. Oblitera a los amalecitas. Trata con ellos sin piedad. Eran enemigos viciosos de Israel. Deuteronomio 25 es la historia. De hecho, Dios había jurado en Éxodo 17 versículo 14 a Moisés y dijo esto: borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Debido a su maldad, Dios llamó a Saúl a hacer eso. En el versículo 7 del mismo capítulo, míralo. Así que Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila, mientras vas a Sur, que está al este de Egipto. Y capturó a Agag, el rey de los amalecitas, vivo, y destruyó completamente a toda la gente con filo de espada. Pero Saúl y la gente perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, los bueyes, los corderos gordos, los corderos y todo lo que era bueno, y no quisieron destruirlos completamente. Pero todo lo despreciado y sin valor, eso lo destruyeron completamente. No obedecieron a Dios. Perdonaron a un Gag. Perdonaron a un Gag, y sin duda a otros. Grave error. Grave error. El versículo 23 dice: porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la insubordinación es como la iniquidad y la idolatría, porque tú, Saúl, has rechazado la palabra del Señor, esto viniendo del Señor a través de Samuel, él te ha rechazado de ser rey. Un fracaso para destruir a los amalecitas le costó a Saúl su trono y cualquier futuro rey de su lene. Baja al versículo 32. Entonces Samuel dijo: tráeme a Agag, el rey de los amalecitas. Y Agag se acercó a él alegremente. Claro, estaba vivo. Y Agag dijo: seguramente la amargura de la muerte ha pasado. No podemos llevarnos. ¿Bien? Pero Samuel dijo: como tu espada dejó a mujeres sin hijos, que es exactamente lo que él hizo a Israel, así tú madre será sin hijos entre las mujeres. Y aquí está el hebreo. Samuel cortó a Agag en pedazos ante el Señor en Gilgal. Buah. ¿Cortó en pedazos? Sí. Samuel obedeció a Dios, pero no consiguió todos los amalecitas. Las escrituras registran que unos años más tarde, los amalecitas reinvigorizados, que ahora están más enojados que nunca con los israelitas, atacaron la región sur de Israel. Esto está en el capítulo 30 de 1 Samuel. Y tomaron cautivas a todas las mujeres y niños, incluyendo a algunos de la familia de David. Algunos de la familia de David. En ese capítulo 30, David responde. Versículo 16-17, pero de nuevo no mató a todos los amalecitas.
5 siglos más tarde, aparece un descendiente de Agag. ¿Su nombre? Amán en el libro de Esther. ¿Qué quiere hacer? Obliterar a los judíos. Dices, ¿de qué diablos estás hablando? Bueno, es solo una analogía, pero te digo, si no cortas el pecado en pedazos, volverá. Y volverá reinvigorado, y a veces más fuerte que nunca. El pecado que queda debe ser cortado en pedazos sin piedad o revivirá y saqueará tu corazón de nuevo. John Owens dijo, el pecado no está muerto cuando solo se cubre. El pecado no está muerto cuando se internaliza. El pecado no está muerto cuando se cambia por otro pecado. El pecado no está muerto cuando se reprime. El pecado solo ha sido muerto cuando la conciencia ha sido apaciguada. Es un esfuerzo de por vida con la promesa de que el que comenzó una buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Padre, qué maravilloso es considerar la realidad de nuestra lucha espiritual. Necesitamos entenderlo. No tiene sentido seguir algún camino imaginario. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos entender quiénes somos, y mi conciencia y todas nuestras conciencias resuenan con esto. Hemos sido salvados. Hemos sido justificados, regenerados, redimidos, rescatados. Hemos sido convertidos. Hemos sido transformados. Entendemos eso. Hemos visto todas las realidades de la nueva vida fluyendo a través de nosotros. Un amor por las cosas santas, afectos por aquellas cosas que son puras y buenas. El amor por tu palabra, el amor por la comunión cristiana, el amor por la verdad, el amor por los perdidos, todas estas evidencias de un alma transformada. Pero al mismo tiempo, entendemos que todavía llevamos el hedor de la muerte que nos dominaba en nuestras vidas anteriores, y anhelamos el día en que seremos redimidos del cuerpo de esta corrupción, y nos soltarás y nos dejarás ir libres. Hasta ese momento, danos una mentalidad de Samuel para entender que no podemos permitir que los pecados restantes que son nuestros enemigos sobrevivan. Debemos estar dispuestos a tomar medidas despiadadas contra ellos continuamente. Gracias, Señor, porque no podemos hacer esto con nuestra propia fuerza, pero somos capaces de hacerlo porque tú nos fortaleces a través de tu Espíritu. Rogamos por una conciencia pura y clara porque el pecado, aunque residente, está siendo muerto. Danos esa victoria, Señor, diariamente oramos. Para tu gloria oramos. Amén.